Las escalofriantes profecías de la hermana Agnès Sasagava vuelven a salir a la superficie, provocando ondas de inquietud en todo el mundo. Lo que muchos antes descartaban como advertencias lejanas ahora parecen estar desarrollándose ante nuestros propios ojos. El destino de la humanidad ya está sellado. Mientras nos tambaleamos al borde de unos acontecimientos sin precedentes, el mundo observa con la respiración contenida, presa de una creciente sensación de aprensión. Las visiones de la hermana Sasagava, que antes se limitaban al ámbito de la especulación, ya no son meros ecos del pasado, se están materializando en tiempo real. En la década de 1970, una monja católica tranquila y devota de Japón, la hermana Agnès Sasagava, se convirtió en el centro de la intriga mundial cuando afirmó recibir mensajes divinos de la Virgen María. Estas revelaciones no eran palabras de orientación ordinarias, sino que se transmitían a través de una estatua que lloraba, un suceso que desconcertó al mundo. Sin embargo, el aspecto más inquietante de sus visiones no fue lo que ya había sucedido, sino las siniestras advertencias que dio sobre los años venideros. Los mensajes que recibió no estaban dirigidos únicamente a la Iglesia, sino a toda la humanidad. Ahora, como ciertos acontecimientos reflejan el contenido de sus profecías, podemos estar presenciando las primeras etapas de lo que una vez advirtió. La vida de la hermana Sasagava fue una vida de inmensa fe y perseverancia, a pesar de ser físicamente frágil desde su nacimiento. Su sufrimiento y su creencia inquebrantable allanaron el camino para los mensajes que recibió, mensajes que ahora parecen inquietantemente relevantes. ¿Podrían estas revelaciones contener la clave para comprender las crisis que la humanidad está comenzando a enfrentar? ¿Qué significan estas profecías para nosotros a medida que se vuelven más claras con el tiempo? Únase a nosotros mientras profundizamos en las inquietantes visiones de la hermana Sasagava y las aterradoras implicaciones que tienen para el futuro. El momento de comprender su mensaje es ahora, antes de que sea demasiado tarde. Las pruebas que marcaron su camino a los 19 años, la vida de la hermana Agnès se vio trastocada por un percance médico que la cambiaría para siempre. Una apendicectomía de rutina resultó en graves complicaciones, dejándola paralizada debido a daños en su sistema nervioso central. Permaneció inmovilizada durante 16 largos años, soportando innumerables hospitalizaciones y dolorosas cirugías, con su cuerpo debilitado pero su espíritu intacto. Fue durante este periodo de inmenso sufrimiento que conoció a una enfermera compasiva, la señorita W, en una clínica en Myoko, Niigata. Más que una simple cuidadora, la señorita W se convirtió en un faro de esperanza, introduciendo a la hermana Agnès a la fe católica. Su bondad y devoción inquebrantable encendieron algo profundo dentro de Agnès, empujándola hacia un viaje espiritual que redefiniría el curso de su vida. Con una nueva convicción, la hermana Agnès decidió dedicar su existencia a Dios. Aunque sus padres al principio se preocuparon por su frágil salud, al final respetaron y apoyaron su decisión. En 1969 ingresó en las Hermanas del Inmaculado Corazón de María en Nagasaki, lo que marcó el comienzo de su camino como religiosa consagrada. Su camino espiritual dio otro giro cuando se unió a las Siervas de la Eucaristía, una comunidad religiosa que le permitió vivir una vida devota sin dejar de relacionarse con la sociedad. Sin embargo, sus pruebas estaban lejos de terminar. A principios de 1973, la hermana Agnès sufrió otra aflicción, perdió repentinamente la audición. Los exámenes médicos confirmaron que su condición era una pérdida progresiva, con poca o ninguna posibilidad de recuperación. A pesar de este revés devastador, se negó a permitir que obstaculizara su fe. Aprendió a leer los labios y continuó con sus prácticas espirituales sin inmutarse. Entonces, en 1974 ocurrió algo extraordinario. Durante un momento de profunda oración antes de la Eucaristía, un ángel se le apareció con un mensaje: recuperaría temporalmente la audición entre agosto y octubre de ese año. Fiel a las palabras del ángel, recuperó la audición milagrosamente, pero solo durante 5 meses. Otro momento milagroso se produjo en 1982, en la fiesta de la Anunciación.
El mismo ángel regresó con una nueva proclamación: recuperaría la audición de forma permanente por intercesión de la Virgen María. Una vez más la profecía se cumplió, añadiendo otro capítulo de intervención divina a su extraordinaria vida. Los milagros que confirmaron sus profecías, los milagros que rodearon la vida de la hermana Sasagava se extendieron más allá de sus pruebas personales. En 1983, su historia se entrelazó con la de la señorita Teresa Chun, una mujer coreana que había caído en estado vegetativo debido a un cáncer cerebral terminal. Durante una peregrinación al convento donde residía la hermana Sasagava, un grupo de fieles coreanos oró fervientemente por Teresa. Luego, en lo que solo puede describirse como un acto de misericordia divina, fue curada milagrosamente por intercesión de Nuestra Señora de Akita. Pero los milagros no terminaron allí. El 12 de junio de 1973, ocurrió un evento asombroso. Cuando la hermana Sasagava entró en la capilla, una luz etérea irradió del tabernáculo. No era una iluminación común, sino una señal celestial que anunciaría los eventos sobrenaturales que vendrían. Solo unos días después, el 14 de junio, mientras oraba ante el Santísimo Sacramento, la luz reapareció, esta vez infundida con un resplandor rojo intenso y brillante. Según el padre Uda, un sacerdote que presenció el fenómeno, estas luces eran signos innegables de la manifestación inminente de la Virgen María. Luego, en vísperas de la fiesta del Sagrado Corazón, el 28 de junio de 1973, sucedió algo aún más asombroso. Mientras la hermana Sasagava y las demás monjas meditaban en oración, una nube de ángeles se materializó alrededor del altar. La atmósfera estaba cargada de una presencia sobrenatural, como si la misma divinidad hubiera descendido en medio de ellas. Al día siguiente, mientras rezaba el rosario, tuvo otra revelación: su ángel de la guarda estaba a su lado. El ángel no solo le hizo saber su presencia, sino que también impartió oraciones sagradas, que recordaban las que se les dieron a los 3 pastorcitos de Fátima en 1916. Los mensajes transmitidos por el ángel tenían un profundo significado, conectando sus experiencias con las de otros videntes a lo largo de la historia. Estas oraciones sagradas, llenas de sabiduría divina y advertencia, darían forma al resto de su vida y consolidarían su lugar como mensajera elegida de la Virgen María. Y así, el 28 de junio, durante esa misma sesión de oración donde vio a los ángeles, la hermana Agnès Sasagava fue repentinamente invadida por un dolor insoportable que recorrió su mano y brazo izquierdos. Cuando miró hacia abajo, se sorprendió al descubrir que se había formado una herida en forma de cruz en su palma, de la que supuraba sangre. El dolor era intenso, pero lo que lo hizo aún más asombroso fue que esa misma marca apareció inexplicablemente en la estatua de madera de la Virgen María en la capilla. La estatua misma comenzó a sangrar, reflejando la herida de la hermana Sasagava en un fenómeno misterioso y divino. Los sucesos sobrenaturales no terminaron allí. En la noche del 3 de agosto de 1973, exactamente a la medianoche, la hermana Sasagava se despertó abruptamente. Su ángel guardián estaba a su lado, instándola a levantarse de inmediato. Pero esto no era simplemente una llamada a despertar, era una convocatoria de gran significado espiritual, una preparación para las pruebas que la esperaban. A la mañana siguiente, mientras se dirigía a la capilla, fue golpeada de repente por una fuerza abrumadora y opresiva. Sintió una presencia invisible que la asaltaba físicamente, un ataque que ella entendió que era obra del mismo diablo, un intento de frustrar su misión y silenciar el mensaje divino que estaba destinada a transmitir. A pesar de estos encuentros ominosos, las manifestaciones milagrosas continuaron desarrollándose. En la tarde del 29 de septiembre de 1973, durante un momento de oración tranquila, la estatua de la Virgen María, ya conocida por su herida sangrante, comenzó a sudar profusamente. Sin embargo, no era un sudor común, el líquido tenía una fragancia celestial, un aroma que llenaba la capilla y dejaba a los testigos asombrados. Era una unción sagrada, una señal que desafiaba la explicación natural.
Pero quizás el acontecimiento más emotivo y científicamente desconcertante ocurrió el 4 de enero de 1975. Ese día, la estatua de madera de la Virgen María derramó lágrimas reales, lágrimas humanas. Los investigadores realizaron un análisis científico exhaustivo y confirmaron que el líquido derramado por la estatua contenía la misma composición química que las lágrimas humanas. Fue un momento de profundo misterio que llevó incluso a los observadores más escépticos a reconsiderar la posibilidad de una intervención divina. Los acontecimientos milagrosos que rodearon a Nuestra Señora de Akita no solo afectaron la vida de la hermana Sasagawa, sino que se extendieron a otras personas que necesitaban curación. El 15 de octubre de 1983, se desarrolló otro acontecimiento asombroso, uno que vincularía para siempre la intercesión de la Virgen María con la vida de la señorita Teresa Chun, una mujer coreana que había estado en un estado vegetativo profundo debido a un cáncer cerebral terminal. Después de fervientes oraciones en el convento de la hermana Sasagawa, la señorita Chun experimentó una recuperación instantánea e inexplicable. Las imágenes médicas tomadas antes y después de su curación confirmaron lo que los médicos no podían explicar: estaba completamente curada. Fue un milagro que dejó incluso a los profesionales médicos más experimentados buscando respuestas. Los mensajes divinos de 1973. Los encuentros de la hermana Sasagawa con la Virgen María fueron más que meras experiencias místicas, transmitieron mensajes divinos con profundas implicaciones para el mundo. Las visiones, señales y milagros culminaron en 3 revelaciones importantes, mensajes que fortalecerían su fe y resonarían entre los católicos de todo el mundo. Para comprender verdaderamente la profundidad de estos mensajes, debemos volver a visitar el entorno en el que se transmitieron, una modesta capilla en Akita, Japón, donde lo extraordinario se encontró con lo ordinario. Este pequeño y modesto lugar de culto se convirtió en el escenario de encuentros divinos, que cambiaron las vidas de quienes dieron testimonio. Todo comenzó el 6 de julio de 1973. Lo que parecía un día normal pronto dio un giro dramático cuando la hermana Sasagawa se arrodilló en oración dentro de la capilla. De repente el aire cambió. Una presencia poderosa llenó el espacio, y la estatua de madera de la Virgen María, tallada en un solo tronco de árbol casura, comenzó a brillar con un resplandor de otro mundo. La luz no era simplemente una ilusión, era tangible, innegable y marcaba el comienzo de algo extraordinario. En este primer encuentro, la Virgen María reconoció el sufrimiento de la hermana Sasagawa, sus estigmas, su sordera y las pruebas que había soportado. Sin embargo, en lugar de ofrecer una explicación o alivio, María impartió una directiva: la hermana Sasagawa debía recitar diligentemente la oración de las siervas de la Eucaristía. Esta no era solo una práctica espiritual personal, sino un llamado a la intercesión, un medio para ayudar no solo en su propia curación sino también en la salvación del mundo. La Eucaristía, reveló María, desempeñaría un papel fundamental en la redención de las almas. Pero este mensaje no se refería simplemente al sufrimiento personal de la hermana Sasagawa. Tenía un significado mayor. Un llamado a una devoción, oración y vigilancia más profundas, particularmente para la Iglesia y sus líderes, que enfrentarían inmensas pruebas en los tiempos venideros. Las investigaciones y la lucha por el reconocimiento. Los inexplicables eventos en Akita no pasaron desapercibidos. Cuando se difundió la noticia de los milagros, la Iglesia tomó medidas y puso en marcha una investigación sobre la autenticidad de las experiencias de la hermana Sasagawa. Tanto los escépticos como los creyentes buscaban respuestas: ¿era realmente una revelación divina o había otra explicación? En 1975, el obispo Yonsohiro Ito de Niigata se interesó personalmente en el caso. Reconociendo la gravedad de las acusaciones, buscó el asesoramiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, el organismo responsable de evaluar los fenómenos sobrenaturales. Dada la creciente atención mundial sobre Akita, la congregación aconsejó al obispo Ito que dirigiera la investigación inicial. En 1976 se estableció una comisión formal para evaluar los acontecimientos.
Sin embargo, a pesar de una revisión exhaustiva, la investigación no pudo llegar a una conclusión definitiva sobre el origen sobrenatural de los sucesos. La falta de pruebas concluyentes dejó muchas preguntas sin respuesta, pero en lugar de desestimar las acusaciones, el obispo Ito se mantuvo firme en su búsqueda de la verdad. Pasaron los años y el caso seguía sin resolverse. En 1981, surgieron nuevos testimonios y pruebas adicionales que reforzaron aún más la creencia de que los acontecimientos de Akita eran de naturaleza divina. El obispo Ito recopiló meticulosamente estos datos en un informe exhaustivo y lo presentó una vez más al Vaticano para su consideración. Sin embargo, a pesar del creciente conjunto de pruebas, la Congregación para la Doctrina de la Fe se mantuvo cautelosa. En su opinión, la documentación disponible seguía siendo insuficiente para justificar la reapertura del caso. Sin embargo, el obispo Ito no estaba dispuesto a abandonar el asunto. Convencido de que la sentencia anterior del Vaticano se había basado en malentendidos, solicitó una audiencia directa con los funcionarios de la Iglesia en 1983, decidido a presentar sus conclusiones en persona. Su persistencia dio sus frutos. En 1984, después de casi una década de escrutinio, el obispo Ito hizo una declaración audaz e histórica, que cambiaría para siempre la forma en que el mundo veía los acontecimientos de Akita. La respuesta de la Iglesia: reconocimiento, escepticismo y debate en curso. Los extraordinarios acontecimientos que rodearon la estatua de la Virgen María en el convento no podían ignorarse. Después de una cuidadosa reflexión e investigación, el obispo Jon Sohiro Ito dio un paso significativo: autorizó formalmente la veneración de Nuestra Señora de Akita dentro de su diócesis. Sin embargo, su decisión vino con una distinción clara: reconoció las apariciones como una revelación privada, una categoría que, si bien es espiritualmente valiosa, no tiene el mismo peso que las revelaciones públicas esenciales para la fe católica. El obispo Ito avanzó con cautela mesurada. Su reconocimiento fue provisional, una aprobación temporal que esperaba el juicio final de la Santa Sede. Este enfoque cuidadoso reflejaba tanto su profundo respeto por la jerarquía de la Iglesia como su compromiso de garantizar que prevaleciera la verdad. Un punto de inflexión llegó en junio de 1988 cuando el obispo Ito, para entonces retirado, se reunió con el cardenal Joseph Ratzinger, que en ese momento era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Su encuentro fue un momento decisivo. El cardenal Ratzinger aprobó verbalmente la carta que el obispo Ito había emitido en 1984, lo que indicaba un nivel de apoyo discreto pero sustancial. Sin embargo, el propio Vaticano se mantuvo reservado y se abstuvo de hacer una declaración oficial sobre la naturaleza sobrenatural de los acontecimientos. A pesar del reconocimiento inicial de la diócesis local, el caso de Nuestra Señora de Akita siguió siendo un tema de debate teológico. En 1990, el arzobispo Peter Shirayanagi de Tokio, que también era presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Japón, expresó públicamente su escepticismo. En una entrevista con la revista italiana Trenta Giorni, restó importancia a las apariciones de Akita, sugiriendo que se les había dado más peso del que merecían. Su declaración reflejó una vacilación creciente entre algunos de los líderes católicos de Japón, lo que indica un cambio hacia la cautela y, en algunos casos, la duda. La lucha entre la fe y la razón. La postura del arzobispo Shirayanagi subrayó un desafío más amplio que la Iglesia Católica suele enfrentar cuando se enfrenta a afirmaciones sobre sucesos sobrenaturales. Reconocer una aparición no es simplemente una cuestión de creencia personal, requiere un escrutinio teológico riguroso y una evaluación doctrinal cuidadosa. Las diferentes posturas entre los líderes de la Iglesia revelaron las complejidades de interpretar tales eventos, con cada perspectiva influenciada por diferentes enfoques teológicos y el peso de la evidencia disponible. Esta división llevó a una reflexión más profunda dentro de la comunidad católica. ¿Cómo deberían responder los fieles a los fenómenos extraordinarios? ¿Deberían ser aceptados como mensajes divinos o sujetos a un escepticismo estricto?
Mientras que muchos vieron los eventos en Akita como milagrosos, otros, como el arzobispo Shirayanagi, abogaron por un examen más profundo antes de sacar conclusiones. Esta tensión interna ejemplificó la lucha continua de la Iglesia para equilibrar la fe con la razón, un desafío que ha dado forma durante mucho tiempo a su enfoque de los asuntos místicos y espirituales. A lo largo de los años, el Vaticano ha participado en debates e investigaciones teológicas sobre Akita, pero nunca se ha emitido una sentencia definitiva. Esta falta de una postura definitiva ha dejado el caso en un estado de ambigüedad, ni totalmente respaldado ni desestimado. La decisión definitiva del obispo Ito. A pesar de esta incertidumbre, un hecho sigue siendo claro: la decisión del obispo Ito de reconocer las apariciones dentro de su diócesis nunca ha sido revocada. Según el derecho canónico, esta aprobación local tiene autoridad, permitiendo a los fieles de la diócesis de Niigata venerar a Nuestra Señora de Akita e incorporar sus mensajes a sus vidas espirituales. Incluso sin el reconocimiento universal del Vaticano, este respaldo proporciona una base legítima para quienes creen en los acontecimientos. Los mensajes de la Virgen María. Entre los aspectos más atractivos de Nuestra Señora de Akita están los mensajes mismos, llamadas urgentes a la oración, al arrepentimiento y a la reparación. Estas revelaciones, entregadas a la hermana Agnes Sasagawa en 1973, contenían esperanza y advertencias ominosas sobre el destino de la humanidad. El primer mensaje enfatizaba el poder del rosario y los actos de reparación. La Virgen María instaba a los fieles a orar fervientemente, creyendo que esa devoción podría ayudar a disminuir el peso del pecado sobre el mundo. Cuando se dio el segundo mensaje, el 3 de agosto, el tono había cambiado a uno de profundo dolor y urgencia. La Virgen María lamentó los pecados de la humanidad, revelando que causaban un inmenso sufrimiento a Dios. Suplicó a las almas que consolaran a Cristo y ayudaran a apaciguar la justicia divina del Padre. Sin embargo, sus palabras también contenían una grave advertencia: si el mundo no se arrepentía, un castigo inimaginable caería sobre los justos y los malvados. Este mensaje no tenía como objetivo infundir miedo, sino despertar los corazones. A la hermana Sasagawa se le confió la responsabilidad de transmitir estas advertencias a sus superiores, asegurándose de que el llamado al arrepentimiento no pasara desapercibido. La historia de Akita sigue siendo uno de los acontecimientos sobrenaturales más intrigantes y debatidos de la historia católica moderna. Ya sea que se la considere una llamada milagrosa a la conversión o un fenómeno que aún no se ha comprendido del todo, su impacto sigue resonando en quienes buscan un significado espiritual más profundo en un mundo cada vez más necesitado de la guía divina. Los mensajes finales de la Virgen María a la hermana Sasagawa no solo pintaron un panorama sombrío de los desafíos que se avecinaban, sino que también brindaron una guía crucial para los fieles en una época de creciente agitación espiritual y mundana. Estas advertencias, ricas tanto en gravedad como en esperanza, marcaron el tono de la reflexión de la Iglesia sobre su camino espiritual hacia el futuro. En el mensaje del 13 de octubre, la Virgen María habló de un fuego del cielo y de un castigo peor que el gran diluvio. Esta profecía de catástrofe global fue uno de los aspectos más impactantes y aterradores de su mensaje. Al describir una devastación tan severa que los sobrevivientes desearían no haberla vivido, la Virgen transmitió un sentido de urgencia que trascendía las preocupaciones terrenales. Sin embargo, el mensaje no estaba desprovisto de esperanza. El camino a seguir, insistió, era la devoción al rosario y la señal dejada por Cristo. Este doble enfoque en la oración y la protección divina era la clave para soportar las pruebas venideras. El énfasis repetido en el rosario sirvió como un poderoso recordatorio de las herramientas que los fieles tenían a su disposición: la oración, la devoción y la intercesión. Además, su mensaje final subrayó la degradación espiritual que plagaría a la Iglesia. Habló de la infiltración del diablo que causaría conflictos internos y una crisis de fe que sacudiría a la Iglesia hasta sus cimientos. Esta oscura profecía presagiaba no solo conflictos externos sino luchas internas que amenazarían la esencia misma de la Iglesia,
instando a los fieles a volverse hacia el interior, a la oración y la penitencia como un medio para combatir las fuerzas de la oscuridad. El mensaje de 2019, un llamado a la renovación décadas después de las apariciones originales, la vida de reclusión de la hermana Sasagava se vio interrumpida en 2019 cuando su ángel de la guarda regresó con un mensaje breve pero profundo. Esta nueva revelación pareció resonar profundamente con las crisis que enfrenta el mundo moderno, estableciendo paralelismos con eventos globales que reflejaban las ansiedades expresadas en los mensajes anteriores. El llamado a cubrirse de ceniza invocaba el acto tradicional de arrepentimiento y duelo por el pecado, mientras que el llamado a rezar un rosario reparador se hacía eco de la súplica anterior de intercesión de la Virgen María. Estas instrucciones, simples pero profundas, llamaban a una renovación de las prácticas espirituales y la devoción, recordando a los fieles que se centraran en los fundamentos de la vida cristiana, la oración, la humildad y el sacrificio. Sé como un niño fue un conmovedor recordatorio de las enseñanzas de Cristo, enfatizando la necesidad de pureza, sencillez y humildad. En un mundo cada vez más centrado en las ganancias materiales y el interés propio, este mensaje se presentó como un poderoso contrapunto, instando a los fieles a regresar a una fe infantil, una fe no contaminada por el orgullo o las complejidades de los deseos mundanos. El llamado a rezar un rosario reparador todos los días no era solo un acto devocional, era un llamado a combatir activamente los males que enfrenta el mundo. La guerra, las epidemias y el declive moral eran parte del tejido del sufrimiento contemporáneo, y el mensaje de la Virgen María era un mensaje de acción directa. A través de la oración, los fieles podían interceder en nombre del mundo, ofreciendo protección espiritual y sanación. Una advertencia profética para un mundo atribulado. El momento de este mensaje, a la luz de eventos globales como la guerra en Ucrania, los conflictos en curso en Medio Oriente y los efectos devastadores de la pandemia, le dio un significado aún mayor. Estas crisis habían traído un profundo sufrimiento, y el llamado de la hermana Sasagava a la renovación espiritual llegó en un momento en que muchos buscaban significado y orientación. El mensaje recordaba a los fieles que debían mirar más allá de las preocupaciones materiales inmediatas del mundo, instándolos a reconocer las dimensiones espirituales más profundas de estos desafíos. El llamado a los sacrificios diarios se hacía eco de las propias enseñanzas de Cristo, recordando a los creyentes que los actos personales de penitencia y abnegación, sin importar cuán pequeños fueran, tenían un impacto significativo en la sanación espiritual del mundo. En una sociedad obsesionada con el éxito y la grandeza, el mensaje enfatizaba el poder de las acciones pequeñas y humildes, actos de bondad, caridad y altruismo, como componentes esenciales de la vida espiritual. Si bien las reacciones al mensaje de la hermana Sasagava de 2019 fueron variadas, tocó la fibra sensible de muchos. Algunos lo vieron como una advertencia profética, mientras que otros lo vieron como un recordatorio oportuno de las virtudes eternas que están en el corazón del cristianismo, la oración, la penitencia y el sacrificio. La profecía del 50º aniversario, una advertencia terrible cuando la hermana Sasagava se acercaba al 50º aniversario de las apariciones de Akita en 2024, el mundo volvió a ser atraído hacia la órbita de sus mensajes. Ahora con 93 años y viviendo en tranquila reclusión en un convento de Japón, volvió a ser el foco de atención mundial cuando, en vísperas del aniversario, su ángel de la guarda regresó con otra profecía. Esta nueva revelación no solo llamaba a la renovación espiritual, sino que conllevaba una dura y urgente advertencia de una catástrofe inminente. El mensaje del ángel no era una vaga súplica de oración y penitencia, era una profecía directa y terrible de acontecimientos con consecuencias graves y catastróficas para la humanidad. Aunque la naturaleza precisa de estos acontecimientos aún no se ha entendido por completo, el mensaje en sí refleja la continua urgencia de la misión de la hermana Sasagava, un llamado a la oración, al sacrificio y a la devoción ante un mundo que se tambalea al borde de la destrucción espiritual y material. Conclusión, un legado que continúa los mensajes de la hermana Sasagava, que abarcan desde principios de la década de 1970 hasta la actualidad, sirven como un poderoso recordatorio del llamado de la Iglesia a interceder en nombre del mundo.
Los eventos sobrenaturales en Akita y las revelaciones posteriores han desafiado a los fieles a enfrentar la realidad de un mundo en crisis. Los repetidos llamados a la oración, la penitencia y el sacrificio no son meras obligaciones religiosas, se consideran herramientas poderosas para combatir las fuerzas espirituales y materiales que amenazan el tejido de la sociedad. Ya sea que se los considere advertencias proféticas o recordatorios de los principios cristianos fundamentales, el legado de Nuestra Señora de Akita continúa inspirando devoción y reflexión entre los católicos de todo el mundo. La última profecía de la hermana Sasagawa, con sus vívidas descripciones de calamidades naturales, trastornos sociales y la erosión de los valores espirituales, es un poderoso recordatorio de las profundas consecuencias de las acciones humanas, o la falta de ellas. Su mensaje, que enfatiza el papel crítico de la oración y el arrepentimiento para mitigar estos desastres potenciales, presenta a los fieles un llamado urgente a actuar. Hay mucho en juego y las decisiones que tome la humanidad hoy determinarán si los acontecimientos predichos se convertirán en calamidades apocalípticas o si todavía hay tiempo para la renovación espiritual. Sus advertencias resuenan fuertemente con los desafíos que enfrenta el mundo hoy. El medio ambiente natural de la Tierra ha sido devastado por fenómenos meteorológicos extremos, desde terremotos y huracanes hasta incendios forestales e inundaciones, todos los cuales han cobrado vidas y perturbado comunidades. Estos desastres reflejan el creciente poder e imprevisibilidad de la naturaleza, que algunos pueden interpretar como una señal del desagrado divino. Paralelamente, la crisis sanitaria mundial desencadenada por la pandemia de COVID-19 y el surgimiento de nuevas enfermedades parecen alinearse con la previsión de la Virgen María de que se propagarían las enfermedades y el sufrimiento. Además de la devastación física, la profecía de la hermana Sasagawa también destaca una crisis de fe, ya que muchas personas se están alejando de los valores espirituales en favor del secularismo y el materialismo. La propia Iglesia está atrapada en divisiones internas, lo que refleja un colapso social más amplio de los fundamentos morales y éticos. El aumento de la violencia, el malestar político y la fractura de las familias agravan aún más la crisis espiritual del mundo, y muchas personas se encuentran a la deriva en un mundo cada vez más fracturado. Su predicción de un fuego del cielo puede entenderse no solo como un símbolo de la ira divina, sino también como una advertencia sobre el peligro siempre presente de un conflicto global, en particular la amenaza de una guerra nuclear u otras formas de destrucción masiva. Con las crecientes tensiones entre las potencias mundiales y la proliferación de armas peligrosas, la posibilidad de una catástrofe de ese tipo parece más cercana que nunca. La destrucción de la naturaleza, que la Virgen María previó, se ha manifestado en forma de una degradación ambiental generalizada, que incluye la contaminación, el cambio climático y la extinción de especies. Estas crisis ambientales no solo son un reflejo del desprecio de la humanidad por el planeta, sino también un espejo de un abandono espiritual más profundo. El mensaje parece claro: la falta de respeto y cuidado de la tierra podría tener consecuencias nefastas, tanto para el medio ambiente como para la humanidad misma. Del mismo modo, las crisis alimentarias en curso, exacerbadas por el cambio climático, la inestabilidad política y la desigualdad económica, sirven como otro duro recordatorio de la relevancia de la profecía. La hambruna y el hambre siguen asolando a millones de personas en todo el mundo, mientras que el sistema alimentario mundial sigue siendo vulnerable a las perturbaciones. Estos problemas se ven agravados por el aumento de los precios de los alimentos y la dificultad que enfrentan muchas personas para obtener sus necesidades básicas. En el centro de la profecía de la hermana Sasagawa se encuentra el llamado a la conversión, el arrepentimiento y la oración. Estos elementos no son solo prácticas religiosas, son herramientas para la transformación espiritual que pueden ayudar a las personas, y por extensión, a la sociedad, a navegar por los tiempos turbulentos que se avecinan. El mensaje central de que la humanidad debe regresar a la fe, la humildad y el altruismo es tan urgente hoy como lo fue cuando comenzaron los mensajes de Akita. Las respuestas mixtas a la profecía, con escepticismo por parte de algunos y fe ferviente por parte de otros, reflejan la tensión más amplia entre la racionalidad moderna y la sabiduría espiritual.
En un mundo dominado por la ciencia, los datos y la tecnología, surge la pregunta, ¿la percepción espiritual todavía tiene un lugar para guiar a la humanidad, o es simplemente otra reliquia de una era pasada? La respuesta para muchos está en la reflexión personal y colectiva sobre el significado y la importancia de estas profecías en el contexto de los eventos actuales. ¿Puede la sabiduría de siglos pasados ofrecer la guía necesaria en el mundo rápidamente cambiante de hoy? Mientras enfrentamos un futuro incierto, la pregunta sigue siendo, ¿atenderá la humanidad las advertencias de la profecía de la hermana Sasagava, o continuaremos por un camino que conduce a consecuencias inevitables? ¿Puede el poder de la oración, el arrepentimiento y la renovación espiritual alterar el curso de la historia, o las calamidades predichas se desarrollarán como se profetizó? El tiempo lo dirá, pero el llamado al despertar espiritual es más fuerte que nunca, y depende de cada individuo decidir si responder o no. La profecía de Akita, a pesar de sus orígenes antiguos, habla poderosamente al momento presente. Exhorta a un retorno a los valores fundamentales, una relación renovada con Dios y un profundo compromiso con la oración y el autosacrificio. El futuro sigue siendo incierto, pero el mensaje de la hermana Sasagava nos invita a creer que a través de la oración y el arrepentimiento, todavía podemos encontrar una manera de cambiar el curso de los acontecimientos y dar inicio a una nueva era de paz y renovación espiritual.